Bueno, en Chalaparta he publicado este par de libros, es el mismo libro en euskera o en castellano, sobre la biografía del Guernicako Arbola, un tema de moda actualmente porque se quiere recuperar. Yo creo que cualquiera que lo vea se va a llevar la misma sorpresa que me lleve yo. Pensaba que sabía algo sobre el tema y resulta que no tenía ni idea. La historia del Guernicako Arbola es la historia de Euskal Herria en estos últimos 150 años y recoge todas las situaciones políticas que ha habido con un hilo conductor, que es el himno nacional de los vascos, tal como se llamó desde el primer momento en que fue asumido por toda la sociedad, con una transversalidad increíble. La cantaron los de derechas, los de izquierdas, los carlistas, los comunistas, los liberales, los conservadores, los federales, absolutamente todos. Una transversalidad que era también territorial, se cantó en todos los territorios del país, se cantó desde el último rincón de la Ribera de Navarra hasta el último rincón de Zuberoa. ¿Qué decir en toda la diáspora vasca? Estuvo en la guerra de Cuba, estuvo en la guerra de Filipinas, estuvo en la Primera Guerra Mundial con los de Iparralde en las fronteras de Verdún, en la Segunda, en nuestra guerra civil, en todos los movimientos autonomistas que ha habido. Un himno con una épica impresionante, porque desde el principio trajo represión, persecución al autor, luego hubo sangre derramada por cantarlo en distintos lugares de Euskal Herria, y luego fue el símbolo que le concedió a Guernica el carácter internacional que le dio, y además lo puso en la diana, puso la ciudad en la diana de los aviones fascistas que la bombardearon, y por lo tanto pasó a ser ya el Guernicako Arbola un símbolo internacional en contra del fascismo, en favor de la paz, de la democracia y demás. Y además es un libro que ha tenido una trascendencia en la literatura terrible. Es el tema vasco que más se ha traducido, la música vasca que más se ha interpretado en óperas, en zarzuelas, en teatros, en mil sitios, ¿no? Y luego es curiosísimo cómo todas las enciclopedias y toda la literatura del mundo ha reflejado en todas las lenguas lo que he dicho al principio, ¿no? El himno nacional de los vascos. Creo que os vais a sorprender. Eskerrik asko.